Hermanos, un día más nos reunimos como comunidad de discípulos del Señor. En este día en que la Iglesia recuerda a San Simón, denominado Celote, y San Judas, denominado Tadeo. Simón parece que era de temperamento fogoso, ardiente y que deseaba que todos pensaran como él. Pero llegó un día la gracia hasta él y el Maestro lo llamó a que lo siguiera. Y él, dejándolo todo, lo siguió. De Judas era pariente del Señor y se le conoce con el nombre de Tadeo. En su corazón arde el fuego apostólico, ya antes de ser enviado por el Maestro a predicar el Evangelio. La tradición une a Judas con Simón en su martirio en Persia. Ahora, de pie, iniciamos esta celebración y recibimos a Fray Luis Olmo de la parroquia de Santa Clara, en Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos invita el canto a decir que sí al Señor, porque el Señor también a nosotros nos hace apóstoles, es decir, nos hace enviados. Pero hoy en el Evangelio trataremos un poco de este concepto de apóstoles, de los 12, que es un tanto interesante y también nos hace descubrir cosas nuevas acerca de nuestros apóstoles, además de que hoy también celebramos estos 2 apóstoles que también eran parte de los 12, Simón y también Judas o Tadeo. Vamos a hablar un poquito sobre estos 2 conceptos. Pero ahora comenzamos nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, que por la predicación de los apóstoles nos llevaste al reconocimiento de tu nombre, te rogamos que por intercesión de los santos Simón y Judas, tu iglesia se vea enriquecida con nuevos pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo contempla la iglesia como una edificación. Ella tiene como piedra angular a Cristo y sobre él a los apóstoles y los profetas. El Espíritu Santo, como artífice de esta construcción, labra cada piedra, la coloca en su sitio para apoyar y adornar su obra. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que se pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Jesús escogió a los que quiso y los nombró apóstoles. Simón y Judas apenas se asoman en el Evangelio, pero ahí estuvieron como piedras fundamentales, porque no es el renombre el que edifica, sino la fidelidad a Cristo. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya.
A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Hoy el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de hablar un poquito del tema de los 12, de los apóstoles, hablamos un poco de la figura de Judas. Es interesante porque la antífona de hoy del Evangelio es a ti, oh Dios, te alabamos. Y Judas significa alabanzas sean dadas a Dios. A Judas se le identifica con una historia un tanto interesante que nos da la razón de por qué llevamos la imagen de Judas, una especie de medallón. Pues este medallón hace alusión a una leyenda donde se dice que Jesús envió a Judas para que le enviara una imagen suya de Jesucristo al rey Abgar V de Edesa, eso es en el Líbano, en lo que hoy es el Líbano. Y por eso se le identifica esta imagen como el primer icono de Jesús. Y digo icono con mucha fuerza porque hoy se dice ícono, ¿verdad? Oímos hablar de íconos, pues la palabra es realmente icono, aunque ya se acepta el otro. Pero es el primer icono que se dice de Jesús. Pero esto es siempre en el marco de la leyenda. De hecho, de Judas conocemos muy poco, igual que de Simón el Celote, algo que se ha dicho un poco en la introducción de nuestra misa. Pero de Judas, pues por lo menos conocemos otros dos datos. El primero es que pregunta en la última cena a Jesús, ¿qué pasa cuando te vayas? ¿Y por qué solamente te manifiestas a nosotros y no al mundo? Entonces Jesús le responde, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre mi Padre y yo los amaremos y vendremos a él y haremos morada en él. Ese diálogo será precisamente a partir de Judas. Judas Tadeo, pero ahora vamos a hablar un poco de estos dos nombres y de cuál es la situación con respecto al ser parte de los 12 o ser parte de los apóstoles. No era la misma cosa. Siempre tendremos que recordar
que los evangelistas son distintos en su forma de expresar el mensaje de la buena nueva y recordar que ellos no están tan interesados en hacer historia como hacer relatos de fe, catequesis, vamos a decirlo así. En realidad nos preguntamos, ¿eran 12 los apóstoles? ¿Eran 12? Bueno, en las listas que tenemos de los diferentes evangelistas, por ejemplo, Mateo nos presenta un total de 12 apóstoles. Pero también encontramos a Mateo, encontramos a Andrés, su hermano, ¿verdad?, que había sido discípulo de Juan el Bautista. Tenemos a Santiago y a Juan, a quien luego le cambian el nombre, y que eran hijos del Zebedeo y de la llamada Salomé, esta mujer que también era parte de las mujeres que seguían a Jesús. 8 son menos conocidos. Felipe, significa el que ama los caballos. Bartolomé, de él no sabemos nada. Tomás, que sabemos que le decían el mellizo, pero nunca se habla del otro, ¿verdad?, el otro gemelo. Y es el que se le asocia con la incredulidad, ¿verdad?, por no haber visto a Jesús en la cena, en la resurrección. Mateo, un recaudador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo y Simón el celote, del que no se dice más nada. Casi siempre que se habla de un Judas, se le pone un apelativo para diferenciarlo del último de los apóstoles, que es Judas Iscariote. Pero hay un problema. Lucas añade un nuevo nombre, Judas, hijo de Santiago. Judas, hijo de Santiago, que entonces luego la tradición lo va a identificar con Tadeo, pero que no hay ninguna comprobación evangélica que nos diga que Tadeo y Judas eran una misma persona. Así que ahí tenemos el primer gran problema. Judas Tadeo, el santo que nosotros veneramos, parece ser que evangélicamente eran 2 personas. También Juan nos habla de Natanael, otro apóstol, pero la tradición lo asocia a Bartolomé, que ya lo habíamos mencionado. Marcos habla de un Leví, y todos sabemos hoy que Leví era Mateo, porque decía que Leví era recaudador de impuestos. El problema es que el mismo Marcos habla de ellos, de Leví y de Mateo, como 2 personajes diferentes. Pero ¿por qué este cambio? ¿Por qué entonces o es una persona o son 2 personas? Bueno, pues había un problemita o una situación interesante. Primero, apóstoles se les llamaba también, ya en la época de los años 70, 80, 90, no solamente a los 12. Se les llamaba apóstol, por ejemplo, a Pablo y Bernabé, Silvano y Timoteo, Santiago, el hermano del Señor, del que también se dice que Simón era su hermano, Apolo, Andrónico, y hasta una Junia se le llama apóstol. Es decir, que apóstol no se refiere a un grupo específico que hoy nosotros conocemos como los 12. Entonces, la iglesia fija en 12 los apóstoles por una razón muy sencilla. Las tribus de Israel eran 12, pero estas tribus se perdieron. Cuando vino la invasión de los asirios en el siglo VIII, las tribus quedaron dispersas por diferentes lugares de Asiria. Todavía más cuando viene la última, el destierro de Babilonia, que solamente quedó una tribu, quedaban 2, pero solamente ahora queda una, la tribu de Judá. Las demás tribus quedan dispersas. Entonces los profetas anuncian, tanto Sofonías como Jeremías, como Ezequiel, Isaías, que en el final de los tiempos, cuando la historia venga a realizarse en plenitud, una señal será que las 12 tribus volverán a reunirse. De tal manera que Jesús, presentándose como el que origina este nuevo tiempo, el tiempo de la salvación,
pues el signo será establecer un nuevo pueblo, pero también reunido bajo 12 miembros principales que son sus apóstoles. Aquí nos dice que les llamó, los nombró apóstoles, aunque sabemos que nunca fueron realmente apóstoles. Apóstol significa enviado, y Jesús nunca los envió a nada. Jesús los nombró para estar con Él, para compartir con Él, para ir a los diferentes lugares donde Jesús estaba y enseñarles. No fue sino hasta la resurrección cuando entonces ellos se sintieron enviados y entonces sí se llamaban propiamente apóstoles, porque ahora sí estaban siendo enviados a predicar la buena nueva a todo el mundo. Entonces llegó un momento que hablamos de los 12 apóstoles, es decir, que estos 12 que habían sido nombrados por Jesús, bueno, excepto Judas, porque ya sabemos la suerte de Judas, se convierten entonces en los apóstoles, junto con otros muchos apóstoles que existían en la época ya cuando se escribían los evangelios. Y digo así porque sabemos que existían dos condiciones para ser apóstol. Una, que habían visto físicamente al resucitado. Eso hacía ya que una persona podía ser apóstol. Y segundo, porque había recibido de Jesús el mandato de predicar. Esas son las dos condiciones para ser apóstol. Pero tenemos una lista de apóstoles, de conocemos nombres de apóstoles, o por lo menos referencia a este grupo que llaman apóstoles. Por ejemplo, 1 Corintios 15, se apareció, dice Pablo, se apareció primero a Cefas, que es Pedro, luego a los 12, luego a todos los apóstoles y en último lugar a mí. Hay como una especie de jerarquía, Cefas, Pedro, los 12, los apóstoles. El mismo Pablo se coloca por humildad en el último escalafón. También se conocen otros muchos apóstoles y se desconocen otros. Incluso se habla de falsos apóstoles. Quiere decir que no eran los 12, no eran los 12 apóstoles, eran otras personas que también se sintieron apóstoles, pero quizás no reunían las condiciones de las que hemos hablado. En 1 Corintios 12 se habla también de como escalonado. El primer lugar y el prestigio mayor, la autoridad mayor la tenían los apóstoles, luego seguirían otros con menos autoridad. Es cuando surgen otros ministerios como los obispos, los presbíteros, los diáconos. Y por último también Efesios 4:11 nos dice, a uno les dio para que fueran apóstoles, a otros los llamó para ser profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores, a otros maestros. Es decir, es como va surgiendo toda esta estructuración de la iglesia donde se van diferenciando diferentes ministerios. Hoy cuando leíamos esta segunda lectura me hace pensar un poco por él todo el edificio que era ensamblado. También me hace pensar un poco en esa iglesia que se va ensamblando, que se va estructurando. Y esto un poco para que entendamos que no es fácil. Aparecen más apóstoles que de los que son, de los famosos 12. Pero es por la insistencia del símbolo 12 como comienzo de un nuevo pueblo y también comienzo de una nueva era, la era de la salvación. Finalmente, pues solamente nos quedaría un poco pensar que también nosotros hoy, siglo XXI, somos llamados a ser apóstoles, que también nosotros, como los apóstoles, somos gente sencilla, aunque no tan ignorantes, porque en un momento en los Hechos de los Apóstoles, el Sanedrín se refiere a los apóstoles como gente ignorante e inculta. No nos creamos tan fácilmente eso. Quizás ellos se referían a que como ellos habían estudiado las Sagradas Escrituras, los apóstoles no lo habían hecho como ellos pensaban, aunque parece que Andrés un poco sí cuando estaba siguiendo a Juan Bautista. Entonces los catalogan como gente ignorante.
eran pescadores. Los pescadores en Israel eran gente importante. ¿Qué era lo que se comía en Israel? La mayoría parte de las veces era pescado. Casi no se habla de comer carne, era pescado. Pero no cualquier pescado. En Levítico 11 nos dice unas características que tiene que tener el pescado, de tal manera que habían pescados puros y habían pescados impuros. Entonces solamente los judíos, sobre todo los que trabajaban, pescaban en el lago de Galilea, eran los que se pasaban el trabajo de diferenciar los buenos pescados de los malos pescados. Y por eso la confianza en los pescadores judíos y no tanto en los pescadores griegos que pescaban en el Mediterráneo. También estos apóstoles eran personas de buen dinero. Se dice que su casa era amplia, por lo menos cuando se habla de Pedro y Andrés, su casa era amplia. De hecho, se hizo un descubrimiento en Edesa, en el Líbano, que le llaman la casa del pescador, porque era una casa grandísima donde encontraron todos los aparejos y artefactos de la pesca. Y por eso sabían que el que vivía allí, junto con sus familiares, era una persona que era pescador. Se piensa que Pedro, Andrés, el hermano Santiago y Juan y su padre Severo tenían una empresa de pescadería. Y de hecho habían salido de Betsaida, que era un pueblo griego, en una ciudad griega, hasta Cafarnaúm, donde vivían, porque Cafarnaúm era judío y por lo tanto no tenían que pagar impuestos. Es decir, sabían también de finanzas y de cómo aprovechar la situación. Por lo tanto, no eran tan incultos. El hecho de ser de Betsaida, que era un lugar griego, hacía que hablaran dos idiomas, arameo y griego. Por eso en un momento dado Felipe, hay unos griegos que vienen que quieren conocer a Jesús y Felipe es el intermediario porque sabía hebreo y sabía griego y arameo. Así que los apóstoles no eran tan incultos como a veces podríamos pensar, y a veces las películas nos lo presentan así como medio burdos. No, eran personas que tenían conocimientos de finanzas, que sabían dónde tenían que estar. Incluso como otro añadido a esto, ellos tenían que salar el pescado porque el lugar donde ellos pescaban era más cálido. Había una fuente y esa fuente hacía que el agua fuera cálida y por eso había muchos peces. Pero luego tenían que salar. ¿Y saben dónde lo salaban? En un pueblecito que se llamaba Magdala o Magdala. De ahí era nuestra María Magdalena. Y todo esto estaba en la parte, vamos a decir, occidental norte del lago de Galilea. Bueno, son cosas muy interesantes que podemos ir conociendo sobre nuestros apóstoles. Lo importante es, como iba diciendo en uno determinado, que también nosotros hoy somos personas que también en nuestra vida cotidiana podemos ser llamados por el Señor para anunciar su palabra. Cada quien según sus cualidades, según sus disposiciones, unos cantando, otros leyendo, otros haciendo el bien de la caridad social, etcétera, etcétera, otros predicando, etcétera, etcétera. Bueno, de todos modos, celebrar un apóstol como Simón y celebrar un apóstol como Judas es una invitación a nosotros ser conscientes de que también somos enviados. Amén. Amén. Hermanos, oremos
y dirijamos nuestras súplicas a Dios con fervor y con insistencia. Por la Iglesia, fundada sobre el cimiento de los apóstoles, para que observe con fidelidad el mensaje y la doctrina que de ellos ha recibido, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los obispos, en comunión con el Papa, sucesores del Colegio Apostólico, para que sepan ser, con su magisterio y su testimonio cualificado, los intérpretes autorizados del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que en la Iglesia han recibido el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que transmitan en el lenguaje apropiado la tradición viva que los apóstoles nos entregaron, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que en la Iglesia han recibido el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que transmitan el lenguaje apropiado, la tradición viva que los apóstoles nos entregaron, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que vivamos la apostolicidad de la Iglesia, sintiéndonos en comunión con la Iglesia universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas, y por Dorqui Colón González, familia Rivera Matos, familia Colón Blanco, familia Mercado Serrano, familia Mercado del Valle, familia Maldonado Torres, familia Carmona Colón, esposo Sánchez, enfermos de la parroquia Guadalupe, Alex Rivera, Carmen Vázquez, hermana Rivera Cartagena, Livia Bravo, Rosa Cabán, Orlando Rodríguez, Monín Urbina, Lidia Santiago, Coral Egúrbida, Pablo Echevarría, Arnaldo Pizarro, Carlos Abreu, Fran Zapata, José Juan Álvarez y Ada Orange, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas, y por Johnny Ortiz Caldero, Victoria Gómez Abreu, Celsa González, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, difuntos de la familia Collazo del Valle, difuntos de la familia Cruz Rodríguez, difuntos de la familia Cruz Rivera, difuntos de la familia Rodríguez Vergara, almas del purgatorio, Kelvin Canales Rodríguez, Rafael Enrique Clemente, Quique Quiñones, Julia Rosado Feliciano, Edgar Vigos Valladores, Monserrate Vázquez Soto, Ventura González, Rosa Vázquez Soto, Mindin Bruno y Narda Orange, difuntos de la familia Maldonado, William Vargas, Roberto V. Sánchez, Carlos Rivera Rodríguez, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños Luz M. Resto Torres y Rosalís Torres Sánchez, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Concede, Señor, a tu pueblo recibir de tu misericordia lo que no se atreve a pedir en sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que recibas nuestras súplicas al venerar la gloria eterna de tus apóstoles Simón y Judas, y nos dispongas para celebrar dignamente estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad, y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Tierra de tu gloria, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. De nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danos la. Danos la paz, Señor, danosla. Este Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Señor, en mi camino, iré encontrando hambrientos de mi paz, que abrace vientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad. En el anciano te esperas, tú me esperas, y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa, mi amor encontrarás. En el camino hay hombre herido que necesita mi ayuda y mi amistad. No mil discursos que hablen de justicia, no mil palabras que el viento llevará. En el camino, Jesús, me estás mirando, en tu mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría, toda mi vida en ofrenda y hermandad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa, mi amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa, mi amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan, el agua de mi fuente. Ven a mi casa, mi amor encontrarás. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento.
honra tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Dios nuestro, después de recibir estos sacramentos e impulsados por el Espíritu Santo, te rogamos humildemente que el misterio celebrado en el martirio de los apóstoles Simón y Judas nos haga perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, tenemos algún tiempito para invitarles a que vean en Facebook de la parroquia Santa Clara los enigmas de la Biblia. Hemos estado unas 2 semanas que no los hemos podido hacer, pero hay una serie de temas que ya están grabados y que pueden acceder a ellos. Temas muy interesantes y que seguimos un poco también pues elaborando. La próxima semana, como todos ustedes saben, tenemos 2 fiestas importantes. El Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y también el día 2, Día de Todos los Difuntos. Así que tenganlo en cuenta. Casi siempre en las parroquias se tiene mucho más en cuenta el Día de los Difuntos que el de Todos los Santos, pero a tenerlo en cuenta. El lunes no se preocupen que es Halloween. Ahí no hay fiesta litúrgica. Leía los otros días un artículo un poco interesante, decía ciertas cosas, y a la verdad que muchas de estas fiestas, tanto religiosas, son fiestas que han nacido de fiestas agrícolas o fiestas pastoriles, y nos enterábamos que Halloween era el comienzo de lo que llamamos equinoccio de invierno, es decir, comienza la oscuridad. Y como comienza la oscuridad, todo lo que es representado por la oscuridad, lo maligno, el mal, las brujas, pues todo eso se afecta. Pero que en el fondo viene de una fiesta pastoril, como lo fue la Pascua, como lo es la Pascua, vamos a decir, de Navidad. Las fiestas, muchas de nuestras fiestas han surgido de fiestas que eran originalmente paganas, y no porque sean paganas eran malas, sino que eran simplemente paganas, eran un poco celebrar la naturaleza, el sol, las primaveras, los equinoccios, los inviernos, todo eso se celebraba, pero que luego se le fue dando un sentido religioso, o en este caso del Halloween, un sentido contrarreligioso, podríamos pensar en ese sentido. Así que para nosotros celebramos no Halloween, sino Hallow, el Día de los Santos, 1 de noviembre, y recordamos a todos nuestros queridos hermanos que nos han precedido en la fe, nuestros queridos difuntos, el día 2 de noviembre. Así que ya lo saben. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos